En la red Al Día Noticias, información y análisis con profundidad. Origina desde Bogotá, capital de la República de Colombia, para el mundo Al Día Noticias con johndidier.com. En Al Día Noticias estamos con Fernando Rojas, un experto en materia de movilidad. Se ha desatado una controversia en Bogotá por cuenta de los bicitaxis y mototaxis. Fernando, bienvenido al Día Noticias. Gracias por aceptar la invitación a nuestro informativo. John Didier, muy buenos días para usted, para todas las personas que lo siguen. Gracias por la invitación. Esto de los bicitaxis o mototaxis, ¿desde cuándo existe en Bogotá? ¿Eso cómo surgió? John Didier, los primeros que están como en la memoria de las personas están más o menos a finales de la década de los 90, comienzos de la década del 2000, pero empiezan ya a aparecer con mucha fuerza hacia el 2002, 2003, principalmente como la alternativa de movilidad para las personas que vivían en los alrededores de la Ciudadela del Recreo, que tenían que salir hacia la avenida Ciudad de Cali, eh, a la altura de la biblioteca El Tintal. Luego las personas que tenían que salir desde esos sectores de Patio Bonito hasta la avenida Ciudad de Cali para encontrarse con el transporte público. Y luego empezaron a aparecer en otros sectores de la ciudad mucho más articulados con estaciones de Transmilenio y con portales de Transmilenio, en la medida en que los buses alimentadores o demoraban mucho o venían muy llenos, o el recorrido que yo tenía que hacer la ruta alimentadora era demasiado larga, mientras que yo a través de una ciclorruta en un bicitaxi podía llegar mucho más rápido. Entonces empezaron a aparecer en diferentes sectores de la ciudad y digamos que calcula el censo de la administración de 2019, calcula que son alrededor de unos 5.000 bicitaxis. Sin embargo, hay una idea de que pueden ser más, sobre todo porque hay lugares en los que no necesariamente se concentra. Por ejemplo, hoy hay bicitaxis que se mueven en San Andresito, en unos sectores de San Victorino. Encontramos bicitaxis en lugares eh, por Fontanar, en Fontanar del Río, en Suba. ¿Sí? Hay bicitaxis en Usaquén, hay bicitaxis en Ciudad Bolívar, hay bicitaxis. ¿Sí? Hay un montón de lugares donde están apareciendo y no necesariamente hoy se tiene un control. Y ahí es donde, digamos, yo creo que empieza a haber una situación muy difícil dentro de la movilidad en Bogotá. Es qué hacemos con un servicio que la gente necesita, que no está reglamentado, pero que además tiene un componente social y económico muy fuerte, pues porque es la fuente de trabajo de muchas personas, fundamentalmente de manera informal. ¿Sí? Entonces es un tema tremendamente complejo. Sí, pero dicen que el Ministerio de Transporte sí acepta los bicitaxis, que sí hay reglamentación, que le falta, por supuesto, pero que ya por lo menos son aceptados los bicitaxis, que son bicicletas, cochecitos que se mueven a pedal. John Didier, eso fue una resolución de 2018. 18 años se demoró el Ministerio de Transporte en reglamentar un servicio que, al menos en Bogotá, porque con toda seguridad en otros lugares del país también está, Mm. eh, y que obviamente se transformó. O sea, cuando el ministerio saca su resolución en 2018, saca una resolución pensando eh, casi que a comienzos de los 2000, con una idea de lo que debería ser el bicitaxismo, pero no se dio cuenta la transformación del sector, lo difícil que es pedalear en una ciudad como Bogotá empujando a tres personas, más el carro, más lo que
¿sí? La gente empezó a moverse más rápido y empieza a funcionar una cosa, John Didier, y es que los visitaxis tienen un sistema muy parecido al de los taxis. Y es que hay una gran cantidad de personas que tienen que manejar el visitaxi, pagar una cuota diaria, pagar una afiliación a una empresa que nadie sabe qué empresa es, pero que controla la ruta, que tiene un calibrador de la ruta, que está atento a la llegada de la policía, tiene numerados los visitaxis del sector, le ha puesto publicidad a los visitaxis y que una vez paga eso, le queda a él. Entonces, ¿qué es lo que el señor que maneja o la señora que maneja el visitaxi necesita? Necesita hacer la mayor cantidad de viajes posible para poder cumplir con la cuota y llevar plata a su casa. Porque adicional a eso, John Didier, los visitaxis en algunos sectores de la ciudad funcionan, llamémoslo a plena marcha, todo el día. Pero el grueso de los visitaxis funciona a plena marcha en horas pico. Entonces yo lo que necesito es ir lo más rápido posible a dejar a la gente y devolverme para poder llevar más gente. Y a punta de pedal no la logro. Entonces algunos le pusieron unas baterías eléctricas para que el pedal funcionara, otros le pusieron motores de aceite, motores de gasolina, y eso empezó a generar una velocidad mayor que les daba a ellos más resultado, pero que como el gobierno local no tenía la capacidad de reglamentar, de ver cómo lo articulaba, pues simplemente eso se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo y entonces empezamos a tener eh, una accidentalidad que en principio no es elevada porque no hay tanto registro, pero la gente que se mueve en bicitaxi sabe que es muy vulnerable a las carreras porque compiten en la ciclorruta, porque bajan y suben andenes, porque tienen que pasar entre carros, porque se saltan los semáforos. ¿Sí? O sea, hay un problema también ahí. Entonces yo creo que el principal problema que tenemos un día es que el Ministerio de Transporte llegó tarde y llegó mal y le botó la pelota al gobierno local para que el gobierno local pudiera hacer, hiciera lo que pudiera. ¿Sí? Y eso es muy difícil porque los mismos visitaxistas le decían al gobierno nacional, mire, listo, vamos a usar una plataforma, y chévere, vamos a ponerle motores eléctricos, buenísimo, pero ayúdenos, ¿sí? O sea, ¿con qué plata nosotros vamos a migrar tecnológicamente? El distrito no tiene cómo hacerlo. Y el gobierno nacional simplemente sacó la resolución y se fue y nos dejó engrampados a nosotros con el problema. Entonces, esto del visitaxi es una mafia, ¿no? Porque hay varios problemas ahí. Dicen que hay delincuencia, dicen que hay gente que nadie puede entrar. Usted no puede coger un visitaxi, construirlo, mandarlo a hacer e ir a prestar el servicio. No lo dejan ingresar. Hay que pagar una cuota de manejo. Parece que venden drogas. No sé por qué hay tanta población venezolana en ese servicio. Entonces, tiene muchos problemas el servicio, ¿no? Mm. Es un servicio que se necesita, pero que se ha ido fortaleciendo acompañado de varios problemas de orden público. John Didier, de acuerdo, pero no es una cosa específica del visitaxismo, ¿sí? Si nosotros vamos y vemos Ok. lo que pasa con los domiciliarios, con un montón, es el grado de informalidad y de rotación es lo que hace que sea tan atractivo, por ejemplo, para personas que llegan de Venezuela y no tienen nada que hacer, ¿sí? Pero no es solo el visitaxismo. Que controlan las rutas, sí, pero no es específico del visitaxismo, pero también incide. Entonces, hoy, por ejemplo, hay varias estaciones de Transmilenio en donde el visitaxismo y los carritos blancos, camionetas, colectivos conviven para poder llevar a la gente que tiene que entrar al corazón del barrio o llegar al corazón de a donde tienen que trabajar, ¿cierto? Hay uno que es clarísimo, que es súper evidente y que cada vez eh, en costos es impresionante, es que en la estación del Virrey de Transmilenio, cuando uno se baja en el costado oriental, ahí están esperándolo
2 o 3 rutas diferentes de taxis para subir 4 personas y llevarlo a uno a diferentes lugares. Ujú. Están organizados, tienen WhatsApp, avisan cuando está la policía, avisan cuando hay retenes, ellos saben cuándo necesitan traer más gente y nadie puede llegar de alegría a meterse ahí en el taxi para poder, ay, yo también quiero llevar. No, tiene que, sí, o sea, ahí el problema es que la ausencia y la debilidad del Estado es lo que lleva a que finalmente esas estructuras se formen. La mafia tiene una connotación negativa, ¿cierto? Yo no puedo plantear que exista una mafia detrás de eso, pues porque hay unas entidades que la justicia tendrá que investigar, pero claramente sí hay unas estructuras que están controlando la actividad y que al mismo tiempo tenemos fenómenos en los que algunas de las personas que mueven el visitaxismo pues tienen relación con las drogas, consumen alcohol. Eso también se ve en diferentes lugares de la ciudad. También vemos que hay unos visitaxistas que son muy educados, que tratan de cuidar a sus pasajeros, pero hay otros que no les importa nada y van a la guachapanda por donde sea. Sí, esto lo que refleja es, esto es una expresión más de la informalidad, pero sobre todo es una expresión más de la incapacidad que tiene el Estado de entender qué es lo que está pasando en las ciudades y de actuar con prontitud para evitar que esto pase, ¿sí? Entonces, si la gente que está utilizando el visitaxi, en su gran mayoría, son personas de origen popular, ese valor del visitaxi es un costo adicional Mm. a su pasaje. Entonces, el Estado, ¿qué era lo que tenía que hacer? Es pensar cómo organizo yo el visitaxismo para que se formalice, para que los conductores lo hagan en la mejor manera, para que estén capacitados, para que la tarifa pueda estar incluida dentro del sistema integrado y uno pueda pagar con tarjeta para que eso sea parte del recorrido y beneficie a los usuarios. ¿Sí? Eso sería lo que uno esperaría que el Estado hiciera, pero el Estado no está actuando y no es un problema en el gobierno nacional de Duque ni en el gobierno local de Claudia. Ujú. ¿Sí? En Bogotá han estado con Peñalosa, con Mocus, con Samuel y Clara López, con Petro, con Peñalosa, con Claudia. En el gobierno nacional han estado con Uribe, con Santos, ¿sí? Con Duque. El problema es de visión, el problema es de entender lo que está pasando. Pero eso también lo que ratifica es que el servicio del transporte público en Bogotá no es bueno, no es eficiente, porque si hubiera un buen transporte tendrían que entrar al corazón de los barrios. No, y además de eso, no es suficiente. Es que hay una cosa, John Didier, que a nosotros se nos olvida. Antes, nosotros teníamos unos señores que eran dueños de unos buses y eran afiliadores de buses. Entonces, yo tengo un bus y yo voy y lo meto en una empresa, pago y circulo por una ruta. Pero yo lo pongo a funcionar la mayor cantidad de tiempo posible para que me resuelva un problema que yo tengo. En el momento en el que todo eso lo asume Transmilenio como ente gestor alrededor del sistema integrado, cada bus que entra es un bus que Transmilenio tiene que estar en capacidad de pagar el funcionamiento a través de la tarifa. Ujú. En la medida en que la gente se está bajando del bus, en la medida en que eh, la, la competencia con la moto y con el carro y la bicicleta es tan elevada, en la medida en la que la gente no está confiando en el sistema y en la medida en que el gobierno nacional no ayuda a financiar, y usted bien lo recordará que lo hablamos en la campaña, que en la tarifa de Transmilenio hoy al menos eh, le cargan a los usuarios la chatarrización de los buses, la compra de la flota nueva, la construcción, la tecnología. eh, Eso representa más o menos el 40% de la tarifa que estamos pagando. Ujú. Si el gobierno no ayuda nacional con financiación para todo eso, pues obviamente el gobierno distrital va a tener que hacer una fuerza mayor para garantizar que todo funcione. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos en este momento en Bogotá la fuerza financiera
para poder meter todos los buses que necesitamos que meter y cubrir todas las rutas que tenemos que cubrir. Y eso se vuelve en un caldo de cultivo para la piratería y para la informalidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene hoy una preocupación frente al visitaxismo y es si sacamos corriendo a una parte de los visitaxistas que están prestando un servicio eh, y no tenemos los controles suficientes, automáticamente nos van a llegar carros y camionetas piratas para prestar el mismo servicio de una manera informal y con otras condiciones, porque la demanda está, pero la oferta de servicio no se tiene. Y lo que no estamos seguros hoy es qué capacidad tiene el distrito de decir, yo quito a todos estos visitaxistas de acá porque voy a ponerles un bus. Yo creo que eso no es posible. Yo por eso soy más partidario de decir cuáles son las rutas que nosotros podemos cubrir con buses como ciudad, cuáles son las rutas donde vamos a necesitar a los visitaxis y cuáles son las rutas que hoy están cubiertas por camionetas y por carros piratas donde yo necesito sacarlos a ellos de ahí, ¿sí? Y poder poner o buses o visitaxis, ¿cierto? Y que eso genere una integración donde la gente pueda verse beneficiada. Esa es la duda grande que hoy tenemos. Sí. Eh, en ese orden de ideas, ¿hace bien la alcaldesa Claudia López en anunciar la sacada de circulación de los mototaxis, no los visitaxis? Es decir, todo lo que tenga motor, no el motor eléctrico, sino el de gasolina. ¿Hace bien ella en sacarlos de circulación pese a que hay una demanda por el servicio? Depende. Si esa sacada va acompañada de una oferta de transporte, puede funcionar. Mm. Si esa sacada va acompañada de una política de transición de motores para que los mototaxistas pasen a ser visitaxistas otra vez, puede funcionar. Si eso no va acompañado, vamos a tener un aumento acelerado de piratería de carros. Yo diría, hace unos días, justo cuando estaba escribiendo sobre esto en El Espectador, una persona que sale de Parques de Bogotá me mandó una foto en la que va sentado en una camioneta china sin ventanas, le adaptaron unas butacas Ujú. para poder transportar personas hacia, hacia, hacia Transmilenio, ¿sí? Sin ninguna condición de ventilación, sin cinturón de seguridad, todo lo más informal y clandestino que pero la gente la usa porque necesita salir de allá. Entonces el desafío hoy está en yo cómo logro garantizarle a las personas esa oferta. ¿Sí? Nos pasa lo mismo que con la bicicleta y lo hemos hablado en varias ocasiones. De nada sirve que yo quiera incentivar el uso de la bicicleta si yo no garantizo la seguridad física y vial de los ciclistas. ¿Sí? La intención es buena, pero si eso no va acompañado de hechos reales para que la gente se sienta segura, tranquila, pues esto no va a funcionar. ¿Sí? Esa es mi mayor preocupación. Yo creo y comparto la preocupación en el tema de accidentalidad. Yo creo en los efectos y entiendo los efectos negativos de los motores de gasolina y de aceite. Yo entiendo la fragilidad del vehículo y la vulnerabilidad de las personas que van ahí adentro. Yo entiendo la incapacidad que van a tener muchos de estos visitaxistas de tener pólizas de seguro contra accidentes, eh, pero, pero eso implica que el esfuerzo es mayor al anuncio. Correcto, correcto. Hay una noticia en materia de movilidad y es que se ha ganado mucha participación de los transportes en bicicleta en Bogotá. Se han habilitado nuevos carriles solo para las bicicletas, por ejemplo, en la carrera séptima, en la NQS, carrera novena, también en otros sectores, en la calle 13, por ejemplo. ¿Se está acertando en ese sentido? ¿Es una alternativa importante que está ganando terreno en Bogotá, la bicicleta?
Sí, yo creo que es el camino que hay que seguir, pero hay que hacer ajustes. Yo creo que hay que hacer mucha más pedagogía, yo creo que hay que hacer mucha más socialización. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más fuerte en temas de seguridad y de civismo en los corredores donde se mueven las bicicletas. Por eso es que hay una particularidad y es que el domingo hay una gran cantidad de personas que se quiere sentir ciclista en la ciclovía oyéndose a montar ruta y montaña y son maravillosos y son felices en la bicicleta. Pero entre semana, entonces, esas mismas personas que montan bicicleta, cuando están al volante, más los que no son ciclistas y están al Ujú. volante, entonces tienen una relación diferente y el ciclista no debe existir. ¿Sí? Entonces yo creo que hay un esfuerzo que se tiene que hacer para lograr mostrar que eso que se está haciendo tiene un sentido. Si a mí me preguntan, John Didier, yo soy más partidario de tener una infraestructura que permite proteger la vida de las personas, Ujú. así tenga poco uso, pero que cuando lo tenga, la gente vaya segura, porque eso es lo que me permite a mí invitar a la gente a que lo use, ¿sí? Ujú. Y no lamentarme porque por 1,5 metros de calle que le quité a los vehículos, tenga una mayor accidentalidad y fatalidad de los ciclistas. Sin embargo, yo sí creo, y esa es una demanda sentida de parte de muchos sectores de la ciudadanía, y es necesitamos trabajar más duro con los ciclistas. Necesitamos que el ciclista entienda que debe respetar las normas de tránsito, que no puede ir en el andén, que no puede estar culebreando, que si hay ciclorruta debe ir en la ciclorruta y no entre los carros. Ahora hay una cosa que están haciendo las personas que yo digo, Dios mío, ¿qué les pasa por la cabeza? Están en las patinetas eléctricas rodando por la mitad de las autopistas, de la autopista norte, en la 30, en las Américas. Yo decía, por Dios, pero ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Cierto? Yo creo que es un error gigantesco de parte del gobierno nacional haber establecido como límite máximo de velocidad 40 kilómetros para las bicicletas y las patinetas. Creo que es un error. ¿Sí? Una persona que haya montado alguna vez en una patineta sabe que a 25 kilómetros por hora esa cosa tiembla de una manera impresionante y que cuando uno se cae, uno sale disparado y no hay nada que lo proteja. ¿Sí? Es mi cuerpo el que va a ir a 40 kilómetros por hora en una patineta, es una locura. Lo mismo una persona que ha bajado de patios o que ha bajado un puente como el de la puentes de ciclorruta en bicicleta o cualquier cosa, sabe que una bicicleta en bajada es un bólido, ¿sí? Y que cuesta trabajo controlarla. Entonces imagínense pensar que a 40 kilómetros por hora una persona en bicicleta o en patineta va segura, ¿sí? Es una cosa miope. Es que yo no, esas son las cosas que digo que yo no entiendo del gobierno nacional, qué es lo que está pensando, ¿sí? Puede ser una gente muy querida, muy pila, pero pucha, es que no salen a la ciudad y no viven lo que está pasando. Yo creo que ahí hay un trabajo grande que hay que hacer y yo creo que es fundamental en todo esto ampliar el desafío que tenemos, por ejemplo, en Bogotá, es lograr ampliar el, el, la cobertura de nuestra red. Bogotá tiene una red plana maravillosa que va la parte baja de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba. Todo el sector de la parte baja de Chapinero, Usaquén, eh, Mártires, Teusaquillo, Santa Fe, Barrios Unidos, ¿sí? En esa parte plana nos movemos súper bien, algunas cosas de Tunjuelito, pero yo creo que necesitamos encontrar un camino para que la gente que vive en la parte alta de la ciudad también se pueda conectar en bicicleta de una forma segura. ¿Sí? Ese es un gran desafío que tenemos. Yo creo que tenemos que darle mucho más énfasis a tener una presencia de la autoridad en los corredores de bicicleta para disuadir a los delincuentes,
Creo que tenemos que trabajar más duro en en una política de estacionamiento para las bicicletas, poder tener talleres cada cierta distancia en los corredores de bicicleta para que la gente pues no quede perdida en el espacio, sino que puedan tener caminos. Entonces, yo creo que hay mucho para hacer. Los ciclistas están interesados en ganarse ese espacio, vincularlos de una manera seria, no política, es fundamental. Entonces, tenemos camino. Ojalá Sí. que lo podamos trabajar. Es claro que a esta administración, en la Secretaría de Movilidad, Cultura Ciudadana, le ha faltado campañas para justamente profundizar sobre mejorar comportamientos ciudadanos con el uso de la bicicleta o de las ciclorrutas, ha faltado más campañas, ha sido una, creo yo. Pero cambiando de tema, y sería la última pregunta, esta semana va a estar marcada por una noticia muy importante para Bogotá, no sé si usted la ve así, y es que el gobierno saliente Iván Duque le va a garantizar a Bogotá este jueves los recursos para la segunda línea del metro, que sería para la línea que tiene como cobertura Engativá y Suba. ¿Qué concepto le merece esa noticia? Dividir varias cosas. La primera, obviamente, es importantísimo el anuncio y el compromiso. Yo creo que esa línea de metro va a ser importante para poder tener finalmente una red de metros que le ayude a Bogotá a moverse de una manera diferente. Eh, pero tengo una preocupación que va dirigida a cuál va a ser la aceptación, el apoyo y la continuidad frente a los compromisos del gobierno nacional con la línea uno y la línea 2 de la nueva administración, del nuevo gobierno nacional. ¿Sí? A mí me parece que es mucho más importante hoy que podamos cuanto antes saber finalmente qué es lo que va a hacer el gobierno Petro con relación al metro de Bogotá, que lo que va a dejar el gobierno Duque. Bueno, de todas maneras uno dice que Gustavo Petro y Claudia López están en luna de miel. Me imagino que como Claudia López está tan entusiasmada con la primera línea, no le va a poner una piedra en el camino a esa línea. ¿O será que sí se va a revisar esa primera línea después de que ya se está ejecutando? Pues yo creo que sí se va a revisar, ¿sí? Ojalá que la conclusión sea que, pues que hay que avanzar si en eso ya llevamos un recorrido. A mí eso me preocupa, sobre todo porque nos hablan de cosas que la gran mayoría de la ciudadanía no entiende, ¿sí? Hoy nadie tiene claro si realmente la administración Petro en la alcaldía entregó unos estudios que estaban ya listos para arrancar a construir, porque nunca tuvimos claridad frente a eso. Y lo que no tenemos claro es si el gobierno, o sea, lo que hemos avanzado nos permitiría hacer un reajuste. Entonces no tenemos nada, ¿cierto? En este momento todo Incertidumbre. es una incertidumbre muy grande. Entonces por eso le digo, claro, bienvenido el compromiso del presidente Duque, eh, pero necesitamos es ya con el presidente Duque, ya ni siquiera con el sol a la espalda, es que ya se puso, ¿cierto? Ya queda un rayito de sol. Lo que necesitamos entender es si ese sol naciente que viene con el nuevo presidente nos trae sol de metro o nos trae, o qué nos trae, más bien, qué nos trae. O sea, que ir debatiendo si es superficial, elevado o O subterráneo. subterráneo, De de todas maneras, acuerdo. la segunda línea del metro va subterráneo, eso ya está claro en los Claro, proyectos y en el diseño. De pronto por ahí se puede calmar la situación o puede entusiasmarse al nuevo gobierno en el sentido de que, como segunda línea sí se puede subterránea, entonces vámonos con la primera subterránea también, porque igual los estudios están. Puede ser que en ese sentido tenga usted razón, que nos dé sí. una sorpresa el nuevo gobierno. Y si nos metemos en esa discusión de reconsiderar la primera línea, esto no va a arrancar y se va a empantanar. Y 4 años no van a ser suficientes porque lo demostró Gustavo Petro en 4 años, ni siquiera sacó la licitación del metro.
Esto Situación es muy difícil, complicado. es muy complicado. Ese tema es prioritario y ojalá tengamos claridad muy pronto. Sí, señor. Fernando Rojas, muy amable por estar en Al Día Noticias. Que pase buen día. John Didier, lo mismo. Un saludo y gracias por la invitación. Muy bien, Fernando Rojas, Bye. analista de movilidad. A propósito de esta situación que se ha presentado con los visitaxis en el territorio de Bogotá, se ha presentado una serie de protestas, incluso por parte de quienes prestan ese servicio. Dice la alcaldesa que deben salir de circulación los mototaxis, que son esos mismos triciclos que les han puesto motor a gasolina y se ha convertido en un problema. Una pausa aquí en Al Día Noticias y ya regresamos con más información.